Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta oportunidad, como lo he hecho durante todos estos días, es el deseo de mi corazón poder motivarle a través de estos videos a que usted lea la palabra de Dios. Entiendo que hay personas que tienen la capacidad, el deseo de hacerlo y no hay que empujarlos, no hay que decirles y automáticamente ellos leen la palabra. Muchos hasta tienen el don del gusto de la lectura y leen posiblemente la Biblia varias veces al año. Pero este video es para aquellas personas que les cuesta leer la palabra de Dios y necesitan un método que sea sencillo y práctico para poderlo hacer. Basado a eso, nuestro apóstol hermano Edmundo Guillén, pues preparó esta agenda que se llama el Diario Devocional Avivamiento 2019, el cual pues contiene en su interior qué lectura hay que hacer para cada día de la semana. Y como podemos ver, el día de hoy es el sábado 27 de abril, casi terminando el mes, y nos corresponde leer Hechos capítulo 28, que es el último capítulo de este libro, del quinto libro del Nuevo Testamento, el cual pues vamos a leer y estamos contentos de poderlo terminar, ya que eso muestra ese esfuerzo que usted ha hecho y yo quiero que usted al terminar de leer este capítulo vaya y celebre de que él está haciendo el trabajo bien, que usted está recibiendo una nueva meta en su vida, logró leer otro libro más. Como vuelvo y repito, hay personas que ya posiblemente leyeron 5 libros en el primer mes, pero esto es para aquellas personas que les ha costado y que capítulo a capítulo, cada día, han logrado llegar ahora al final de este libro de Hechos. Así que hoy nos corresponde este último capítulo, el capítulo 28, y vamos a estar viendo cuál es su contenido para tener un pequeño resumen y luego les diré cuál es el versículo que a mí me ha ministrado y luego pues terminaremos este video. En el capítulo 28, entonces continúa la historia de que lleva casi como unos 3 capítulos donde nos ha contado la historia de Pablo siendo acusado, pasando por tribulaciones y cómo él ha sido llevado desde donde estaba en Jerusalén hasta Roma. Y entonces vimos el capítulo anterior que él tuvo mucha tribulación en un viaje que estaba haciendo hacia Roma. Inclusive al final del capítulo vemos que la barca se destruye totalmente y ellos tuvieron que nadar hacia la costa usando lo que sobraba de la barca que se había roto y así lograron todos llegar hacia la orilla. Cuando se dieron cuenta en el capítulo 28, ya en esta lectura, vemos que la isla se llamaba Malta, dice aquí la palabra. Y al llegar ahí dice que todos le recibieron con muy buena gana. Todas las personas que estaban ahí hicieron un fuego, lo recibieron, había frío, había lluvia, y entonces lo recibieron a cada uno de ellos muy bien. Ahora bien, dice que Pablo se empezó a buscar, ¿verdad? A buscar unas hojitas secas, ramas secas para poder mantener el fuego vivo, ya que estaba frío y húmedo. Y entonces dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en el brazo a Pablo, dice aquí la palabra. Y entonces los que estaban viéndolo dijeron, este hombre debe tener alguna maldición o anda huyendo de la justicia, porque aparentemente a la persona que le pasaba este tipo de cosas se asumía que era algo malo, ¿verdad? Pero él dice que fue cerca del fuego, puso la víbora cerca del fuego y la víbora al tener ese miedo al fuego, entonces salió, lo soltó y salió huyendo. Entonces dice que los nativos de ese lugar empezaron a esperar a ver si Pablo o se desmayaba, se moría o se le inflamaba su brazo, pero nada de estas cosas pasaron. Entonces el pensar que ellos tenían que este era un hombre prófugo de la justicia cambió a pensar que ahora él era un dios. Luego dice el versículo 11 en adelante cómo Pablo llega entonces a Roma. Eh, eh, él entonces, bueno, antes de llegar a Roma, él conoce al principal de esa isla de Malta que se llamaba eh, Publio, y el papá de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y tenía diarrea. Entonces Pablo entró, oró por él y lo sanó. Mire qué interesante cómo el Señor se glorificó
en ese momento a través de la vida de Pablo una vez más. Entonces ellos más contentos todavía, todos los de la isla, les dieron todo lo que necesitaban para que ellos pudieran regresar o continuar su camino hacia Roma. Dice la palabra entonces en el versículo 11, en el siguiente segmento, de que llegó una barca de Alejandría, en la cual pues había llegado ahí, se había quedado por 3 meses. Entonces Pablo y su tribulación pues lograron juntarse con ellos y luego empezaron su camino hacia Roma. La palabra nos cuenta también de que hubieron turbulencias otra vez y ellos tuvieron que navegar por toda la costa para llegar a donde tenían que llegar. Y al fin, en el versículo 17, la palabra nos cuenta que lograron llegar a Roma. Cuando logran llegar a Roma, recuérdense, Pablo tiene una sentencia, o sea, tal vez una sentencia estipulada por las evidencias, pero Pablo es enviado a Roma porque él mismo pidió presentarse ante el César. Entonces había un centurión que se le había asignado a él, se recuerda, se llamaba Julio, el cual estaba siendo asignado para llevarlo. Y Julio pues había escuchado la palabra de Dios a través de él y lo había tratado muy bien. Y él está entre estos sobrevivientes de la embarcación. Y entonces Pablo nunca huyó, o sea, pudo haberlo hecho, pero él se mantuvo con su centurión porque él tenía que cumplir con lo que había pedido, llegar hacia Roma. Entonces llega Julio y él entrega a los presos y entrega a Pablo, pero a Pablo lo ponen en otro lugar un poco más privilegiado por el hecho de que ellos sabían que no había hecho absolutamente nada que le sentenciara a lo que se estaba acusando. Entonces vemos cómo también ya más adelante en el versículo 17, cómo entonces él llama a los judíos, a los sacerdotes, los principales, para hablar con ellos y decirle, miren, yo vengo acá, los romanos me han encontrado que no hay ninguna acusación para mí, pero ustedes siguen acusándome de que yo estoy haciendo las cosas malas y él dice aquí, me han estado acusando, pero yo, dice mis hermanos, no habiendo, versículo 17, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso de Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, no han encontrado nada contra mí, pero oponiéndose los judíos, me han obligado a apelar contra el César. Por eso es que estoy aquí, por eso es que tengo esta cadena, dice él, tengo esta cadena que me ata a lo que está sucediendo. Entonces, los judíos le dicen, bueno, cuéntanos qué es lo que está pasando, porque no hemos recibido ninguna carta, no hemos escuchado nada. Ahora bien, sí hemos escuchado de que tú has ido a predicar el Evangelio y queremos aprender un poco más sobre esto. Y él les explica qué es lo que es ese nuevo evangelio, como ellos le llamaban, el nuevo. Entonces él les enseña lo que dice la palabra, los profetas, la ley, y les empieza a explicar. Estuvo un buen tiempo ahí explicándoles y inclusive ellos se ponen en contra unos con los otros, había división entre ellos en la manera de pensar, algunos estaban a favor de él y otros en contra, y entonces vemos ahí que él mismo le dice a través del Espíritu Santo lo que decía la palabra por eh, el profeta Isaías, el cual decía allá en el capítulo 6 de Isaías, aquí el versículo 26 de Hechos, el versículo 26 dice que Dios les había dado oídos, pero no oían. Y aunque oían, pero no escuchaban. Aunque tenían ojos, veían, pero no ponían atención a lo que estaba sucediendo. O sea, en otras palabras, diciéndoles que ellos, pues, no iban a entender este mensaje. Entonces, mi versículo, el cual me ministro, está en el 28, en el cual dice, sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos van a oír. Entonces él sabía desde un principio cuando Dios le habló, se le apareció un ángel y le dijo, a los gentiles tienes que llevar este mensaje. Y eso fue lo que él hizo. Pero eran los judíos los que estaban atrasando su trabajo y entonces por eso les dice, miren hermanos, yo sabía que ustedes no me iban a escuchar, no me van a atender bien, por tanto, no es a ustedes este mensaje, es para los gentiles. Y a eso fue que él fue. Y me interesa eso como versículo que ministra mi vida, porque debemos de saber a quién tenemos que ir, cuál es nuestra meta, cuál es la gente que tenemos que predicarle y a ellos acercándonos. No estar perdiendo nuestro tiempo con personas que posiblemente no entienden este mensaje. Así que el Señor habla a mi corazón sobre eso. Hay tantas personas que necesitan este mensaje de Dios, pero a veces nos damos dando tantas vueltas con gente que a lo mejor ni siquiera cree en uno, ni siquiera lo apoya a uno, ni siquiera obedece a uno. Entonces hay que ver a ese tipo de personas que son las que Dios me ha enviado para a esas personas continuar, porque esas personas van a escuchar la visión y van a caminar conmigo. Habrá gente que posiblemente están solo viendo a ver qué es lo que va a pasar,
pues esas personas o corren conmigo o se van a tener que ir. Pero el Señor nos llama a que vayamos a estas personas que nos envió. No estar ahí dando vueltas y vueltas como estas personas le estaban como obstruyendo a Pablo para él continuar la labor que Dios le había dicho. Vaya a los gentiles. Y ahí anda dando vueltas. Mire, náufrago, yendo por todos lados y tratando de hacer la voluntad de Dios, pero no ha podido porque hay gente que está tratando de aguantar esa visión de Dios. Así, mis hermanos, entendamos la palabra, comprendámosla y pidámosle al Señor sabiduría para entenderla. Mis hermanos, vamos a prepararnos para Romanos. Romanos ya viene el día de mañana, domingo. Qué emoción, qué alegría. Yo le invito a que celebre el día de hoy. Saque un momento, cuéntele a su familia, postéelo en Facebook, diga algo, pero que la gente sepa que usted ya leyó su quinto libro del Nuevo Testamento. ¡Qué gran bendición! Mire, en 4 meses usted ha leído 5 libros. Usted ya tiene eso en su poder, nadie se lo puede quitar. Y esa palabra a través del Espíritu Santo está en su corazón y en el momento difícil va a salir, porque así el Señor lo promete en su palabra. Que el Señor les bendiga, que la pasen hermoso este día, que la pasen bien. No se olviden de leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios somos prosperados, bendecidos y sanados. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito a que el día de mañana, el día domingo, estemos a las 3 de la tarde reunidos una vez más en el 870, la Primera Avenida, listos para escuchar un mensaje poderoso. Tendremos la Santa Cena. Llegue vestido de color rojo y prepare su corazón para recibir esa cena, porque hemos estado orando para que pasen milagros y prodigios el día de mañana. Así que los espero el día de mañana en el 870, la Primera Avenida, en West Haven, Connecticut, Lluvias de Gracia, Connecticut. Feliz día, mis hermanos.